damos la bienvenida y estamos muy agradecidos por su presencia al doctor Carlos Benlari Pulido, quien es abogado summa cum laude por el Externado de Colombia, es maestro en filosofía y doctor por la Universidad de Florida y también es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es autor de decenas de artículos y capítulos de libros sobre justicia, operadores jurídicos y conflictos sociales, desarrollos y reformas constitucionales, justicia constitucional, derecho fundamental y, derechos fundamentales y derecho internacional de los derechos humanos. Fue magistrado en la Corte Constitucional Colombiana, en donde fue ponente de las sentencias C-194-2020 y su 141 de 2020 sobre court hearings. Actualmente es profesor en la Universidad de Dayton en Estados Unidos y de La Sabana en Colombia. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, por esta invitación. No sé si me escuchan bien. Sí. Perfecto, sí, pues para mí es un inmenso privilegio poder participar de este interesante webinar en el que ya he aprendido mucho, he tomado atenta nota de muchas de las cosas que se han dicho aquí para mi propia reflexión y para mis investigaciones en este campo. Yo quisiera simplemente compartir unas ideas sobre las crowd hearings, pero como voy a hablar hoy en español, voy a referirme al título que le he puesto en español, que es el de Audiencias de Colaboración Digital Abierta. Audiencias de Colaboración Digital Abierta. Quisiera comenzar con lo siguiente. La magistrada que me precedió en algunos puntos de su información, de su conferencia, hizo alusión a la labor del juez. Lo mismo el doctor Anthony Perry hizo alusión a algunas de las funciones y de las dificultades que tienen los jueces para llevar a cabo su función. Yo quisiera referirme aquí sobre todo a dos. Los jueces tienen deficiencias epistémicas o están en algunas posiciones de deficiencia epistémica y de deficiencia fáctica. La deficiencia epistémica, de deficiencias epistémicas normativas y fácticas. Esas deficiencias se refieren a falta de conocimiento. El juez, cuando llega a un proceso, no tiene toda la información y no tiene toda la información desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista fáctico. Desde el punto de vista normativo, esas deficiencias epistémicas se refieren a cuáles son los mejores argumentos. Y estas deficiencias normativas son radicales cuando se trata de la justicia constitucional, es decir, cuando se trata de asuntos de interpretación de la Constitución, de cómo interpretar esas cláusulas abiertas, lapidarias, con textura abierta que tienen las constituciones, sobre todo las cláusulas de derechos fundamentales. Y a esas dificultades epistémicas normativas se suman deficiencias o dificultades fácticas, y es el juez no sabe cuál es la realidad. El juez tiene un conocimiento muy limitado de la realidad. Los participantes en el proceso le traen algunas pruebas y le presentan unas narrativas acerca de cuál es la realidad, pero el juez no la conoce toda. Muy bien. Por esa razón, por esas dos deficiencias normativas, epistémicas, normativas y fácticas, en la teoría general del proceso tradicional, tanto en el mundo de derecho continental como en el mundo de derecho anglosajón, se ha previsto que el proceso sea una interlocución, es decir, sea un diálogo entre el juez y las partes. En ese sentido, pues las partes le presentan al juez sus argumentos y le presentan sus evidencias y le cuentan esa narrativa para que el juez tome una decisión. En el proceso ordinario, es decir, el proceso civil, administrativo, penal, comercial, hay una idea, y es que en principio solo son las partes que tienen legitimación para contarle esa narrativa al juez. Y eso pasa así en el proceso constitucional en muchos países. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay una regla clarísima que tiene la Corte Suprema, que es la regla del standing. Y es, de acuerdo con esa regla del standing o de legitimación de los participantes, solamente una persona que haya sufrido un daño, un injury, puede
presentarle una petición al juez, puede pedir que su proceso sea admitido en la jurisdicción y puede pedir, por ejemplo, a la Corte Suprema que haga una interpretación constitucional o que aplique la Constitución o alguna de las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos para resolver su caso. Pero hay otros modelos en el derecho constitucional comparado que implican procesos constitucionales abiertos, es decir, procesos abiertos en los cuales o cualquier ciudadano puede intervenir, puede iniciar un proceso constitucional o puede intervenir en ese proceso constitucional. Por ejemplo, hasta antes de que comenzara a gobernar el Fidesz en Hungría, Hungría tenía prevista la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiese demandar una ley por inconstitucional. Ya esa posibilidad no existe. Pero ese es el caso de la Constitución de Colombia, que en su artículo 241 prevé que cualquier ciudadano pueda demandar una ley por inconstitucional, y en ese sentido la Corte Constitucional lleva a cabo un control de constitucionalidad en abstracto, es decir, antes de que la ley pueda aplicarse a cada caso, a un caso concreto, o aún si se está aplicando a los casos concretos, la Corte puede controlar la constitucionalidad de una ley en abstracto. Eso ocurre en algunos otros países, por ejemplo, en Ecuador. En otros no se puede. Por ejemplo, aquí esa posibilidad en Estados Unidos no existe. Aquí la Corte Suprema tiene una doctrina que es la doctrina del ripeness, es decir, que un caso tiene que estar ya maduro para poder ser abordado, y la Corte Suprema ha dicho que la Corte Suprema no da opiniones consultivas, que sería la manera de interpretar un control de constitucionalidad abstracto en el derecho procesal de los Estados Unidos. Muy bien. Lo cierto es que en algunos procesos constitucionales, en algunos países, se permiten que los ciudadanos intervengan y que presenten sus argumentos normativos o también presenten evidencias relativas a hechos para suplir esas deficiencias epistémicas, normativas y fácticas del juez. Muy bien. Permítanme pasar a mi próxima diapositiva y contarles dos casos. Uno anterior a la pandemia y uno después de la pandemia que tuvo que conocer la Corte Constitucional colombiana. Y después de estos casos les voy a dar mis reflexiones acerca de las crowd hearings. Yo fui ponente, es decir, fui el drafting judge, el juez que hizo la sentencia en estos dos casos que aprobó la Corte Constitucional de Colombia. El primer caso es el atinente a la sentencia de unificación 141 de 2020 que se puede conseguir en internet. Este caso versa acerca del siguiente problema. En Colombia, en principio, a la primera audiencia en un proceso penal pueden asistir los periodistas. Es decir, si hay un proceso penal que abra la fiscalía, la primera audiencia es una audiencia en la cual el fiscal le presenta al juez de garantías, a un juez que se encarga de controlar la constitucionalidad del proceso, las evidencias que tiene, y generalmente pide que se tome una medida cautelar, que puede ser la prisión preventiva o la medida de aseguramiento de detención preventiva del imputado. Esas audiencias, de acuerdo con la ley colombiana, son públicas en principio. ¿Por qué? Pues porque interesa que haya transparencias en esas audiencias. Sin embargo, desde luego, la ley también establece algunas causales o algunos casos en los cuales el juez puede limitar la publicidad de esas audiencias e impedir que los periodistas entren por razones de, por ejemplo, seguridad nacional. Si se trata de una investigación terrorista, pues no conviene que la gente se entere de esto. O de protección de alguna de las víctimas. Por ejemplo, si las víctimas son niños o hay menores implicados, interesa proteger a esas víctimas, y entonces, de acuerdo con unas causales que hay en el Código de Procedimiento Penal, los fiscales pueden pedir a los periodistas que no entren a esas audiencias. Muy bien. Pues algunos periodistas de noticieros y de periódicos importantes empezaron a quejarse y a usar una especie de amparo que existe en Colombia que se llama la acción de tutela, que es un constitutional complaint, un proceso para pedir la protección de los derechos fundamentales. Unos periodistas pidieron que se protegiera su libertad de prensa porque vieron que
fiscales, había muchos fiscales que en algunos casos, sobre todo casos de corrupción, no permitían la entrada de los periodistas. Entonces los periodistas pensaban que o allí el fiscal podía estar en colusión con los investigados o simplemente que los fiscales no preparaban bien estas audiencias y que les daba vergüenza aparecer en público sin tener esas audiencias bien preparadas cuando iban a acusar a algunos personajes públicos en casos de corrupción. Este caso nos causó gran sospecha en la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Porque, pues, es decir, en esos casos de corrupción no hay intereses de seguridad nacional, no hay menores o víctimas, por ejemplo, como los delitos sexuales. Entonces, no encontrábamos la razón de por qué estos fiscales estaban previniendo a los periodistas entrar a estas audiencias. Y desde luego, como esas audiencias de las cuales los periodistas ya habían hablado, ya habían pasado, pues en principio estos casos no tendrían relevancia para la Corte Constitucional, serían moot cases, casos que ya, los cuales el asunto ya estaría terminado, entonces en principio la Corte no tendría por qué pronunciarse. Pero nos preocupaba pensar que dentro de la Fiscalía de Colombia pudiera haber una tendencia de colusión contra los investigados de corrupción y que esta fuese una práctica constitucional que existiera en todo el país, como algunos periodistas los decían. Nosotros estábamos en una deficiencia epistémica fáctica, no sabíamos si era un problema que estaba pasando en todo el país. Por esa razón decidimos hacer algo que nunca había pasado en la Corte Constitucional y es que hicimos una crowd hearing, es decir, pusimos por redes sociales, hicimos una campaña para invitar a participar a cualquier persona en el país, sobre todo a los periodistas, para que nos mandaran videos cortos hasta de 1 minuto o escritos hasta de 2 páginas en los cuales nos dijeran si a ellos les había pasado esto. Recibimos como 150 intervenciones y con base en esos 150 intervenciones pudimos determinar que efectivamente se trataba de una práctica inconstitucional que estaba pasando en toda Colombia y como resultado decidimos amparar la libertad de expresión de estos periodistas en estos casos y decirle a los fiscales que no podían de manera injustificada limitar la libertad de expresión y restringir la entrada de los periodistas a las audiencias. Este es un primer caso de crowd hearing. El segundo caso del que quisiera hablar es el de la sentencia C-194 de 2020. Este es un caso posterior a la pandemia. En este caso no se trata de una acción de tutela, sino se trata de un control de constitucionalidad automático del decreto más importante en materia financiera que el gobierno del actual presidente Iván Duque profirió para financiar la pandemia. Básicamente, este caso es muy fácil de explicar. Colombia no tenía recursos para financiar la pandemia, es decir, para financiar la compra de insumos médicos, el pago de personal médico, comprar respiradores, unidades de cuidados intensivos, financiar a las personas más vulnerables en la pandemia, etc. Entonces, había básicamente 3 posibilidades para resolver ese gigantesco problema financiero. Uno, hacer una reforma tributaria express. Eso no podía hacer porque el dinero no podía recolectarse inmediatamente. Número 2, pedir un crédito a la banca internacional, pero el peso se había devaluado mucho y esa no era una opción viable. O 3, tomar prestado un dinero que es para pagar las pensiones de Colombia en el futuro y que estaba en una cuenta cuyos titulares son sobre todo los departamentos y los municipios. Entonces el gobierno diseñó un decreto en el que optó por esta última posibilidad y entonces diseñó toda la estrategia para tomar ese dinero prestado y creó las garantías para que el dinero sea reembolsado a los departamentos y a los municipios, a un fondo que en realidad no es hoy día de los departamentos y los municipios, pero que en el futuro va a ser. Este decreto hizo surgir muchísimas críticas, desde luego por parte de los alcaldes y de los gobernadores, que decían que el gobierno efectivamente no tenía legitimidad para tomar ese dinero prestado, que pensaban que el gobierno ponía en entredicho la viabilidad del pago de esas pensiones en el futuro y ponía sobre la mesa ciertos datos económicos
que harían dudar de la viabilidad de ese reembolso y que en ese caso implicaría pues una vulneración de los derechos a la seguridad social en el futuro, más una vulneración de la autonomía territorial de estas entidades. Ante esa controversia que se hizo pública entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la República, nosotros decidimos hacer una crowd hearing en la cual recibimos la participación de muchos economistas que nos dieron información clave sobre cómo esta estrategia era una estrategia viable. Y dos, también les permitimos a los políticos dar todos los argumentos que tenían a favor y en contra, los políticos locales y los políticos nacionales. También lo hicimos haciendo una llamada abierta por videos y escritos cortos que analizamos en la Corte. Al final, la Corte decidió que este decreto era exequible, que la estrategia era una estrategia bien planeada, que se habían planeado todas las garantías para devolver el dinero y con ese dinero se financió la pandemia, básicamente. Muy bien. De estas dos experiencias, yo quisiera decir 7 puntos acerca de estas audiencias de colaboración abierta. En primer lugar, se trata de una llamada abierta a cualquier persona, incluso no tiene que ser ciudadano, cualquier persona que quiera ofrecer información fáctica o información normativa a la Corte. ¿Qué relevancia tiene? Pues que a veces hay interlocutores, es decir, hay personas que tienen información que la Corte necesita y la Corte no sabe quiénes son esos interlocutores privilegiados. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, nosotros no sabíamos a quién pedirle la información, pero sí sabíamos que si nosotros difundíamos por redes sociales la noticia de que estábamos buscando esa información, nos iba a llegar información de parte de los periodistas. En el otro caso también, en el caso del decreto que financió la pandemia, a lo que le apuntamos fue a identificar cuáles eran los interlocutores privilegiados, es decir, economistas que supieran del tema y también los políticos que más se quejaban de que esto implicaría una violación a la autonomía territorial de los departamentos y de los municipios, y les dimos el micrófono, es decir, les dimos la oportunidad de expresarse y de contarle a la Corte cuáles eran sus argumentos. En este sentido, y este es mi tercer punto, esas audiencias nos sirvieron a nosotros y creo que son muy útiles para llenar los vacíos epistémicos, normativos y fácticos que tiene la Corte. Y yo creo que tienen 4 ventajas que quisiera mencionar muy rápidamente para terminar. En primer lugar, es que incrementa la transparencia y el control social y político, es decir, la accountability de la Corte. ¿Por qué razón? Porque la información se vuelve pública, es decir, todas las personas pueden ver los argumentos de los economistas que decían que este esquema estaba bien planeado para financiar la pandemia. Todos los fiscales se dieron cuenta de que hubo evidencia en más de 100 videos de que había una tendencia nacional de restricción ilegítima de la libertad de información de los periodistas en los casos de las audiencias. Segundo lugar, las crowd hearings incrementan la legitimidad de la Corte como representante deliberativo. Una Corte constitucional o una Corte que interprete la Constitución, como la Corte Suprema de los Estados Unidos o la Corte Suprema de México o el TRIFE en México, pues funda su legitimidad no en el voto popular, sino en que está trabajando con los mejores argumentos y que tomó en cuenta los mejores argumentos y las mejores evidencias para tomar las mejores decisiones. De esta manera, esa legitimidad se incrementa. Y mis 2 últimos puntos tienen que ver con la eficacia de las decisiones. Yo pienso que estas audiencias de colaboración abierta, como incrementan la deliberación, también incrementan la eficacia porque quien participa en las audiencias, entre otras cosas, se compromete a cumplir con lo que la Corte decida. Esto nos pasó, por ejemplo, con los fiscales. El resultado de ese caso de los fiscales y los periodistas fue muy bonito porque al final, pues los fiscales, sobre todo la dirección de la fiscalía en ese entonces, se dio cuenta del problema y lo que hizo fue hacer una agenda de negociación con los periodistas para estipular un protocolo para las audiencias. Eso resolvió ese problema con el participante, quien tomó la iniciativa fue el participante que perdió, es decir, el conjunto de fiscales que se dieron cuenta que estaban haciendo algo que no podían hacer y que en ese sentido estuvieron dispuestos a proteger la libertad de prensa de los periodistas. Y el último punto es que estas audiencias también incrementan la eficacia y el control político y social del destinatario de las órdenes. Por ejemplo,
en la sentencia en la cual nosotros avalamos la constitucionalidad del decreto de financiación de la pandemia, desde luego que avalamos el esquema que el gobierno había utilizado para financiar la pandemia, pero obviamente allí quedó claro cuáles son las reglas que el gobierno tenía que acatar. Y hasta el momento el presidente ha sido muy escrupuloso en el acatamiento de esas reglas que quedaron no solamente en el decreto, sino en la sentencia de la Corte Constitucional, y en ese sentido, pues, el destinatario de esa política pública, que era el propio creador del decreto, el gobierno de Colombia, pues ha tenido allí un mecanismo fuerte de political accountability, es decir, de control político y social. Muchas gracias, esta era la experiencia que quería contarles. Muchísimas gracias, doctor Carlos Bernal, por construirnos en esta perspectiva comparada de cómo, no solamente en los sistemas de common law, sino de civil law, y bueno, estos medios de control constitucional permiten subsanar esta necesidad de hacer la justicia digital más abierta y de generar sobre todo soluciones cuando hay problemas no solamente jurídicos, sino también presupuestales, ¿no? Como los que nos comentaba. Y bueno, esta invitación o creo que podríamos entender esto como una invitación a que las sentencias permiten interpretar de manera progresiva estas figuras procesales, como en este caso de las audiencias colaborativas, y bueno, no solamente como la función judicial como tal, sino la legitimación que esto implica y que esto aporta a la labor democrática de los juzgadores y las juzgadoras. Vamos a empezar con las preguntas para el doctor Carlos Bernal y Pulido, que quizá aquí hay preguntas para tanto para el profesor Pablo Casas como para el doctor Carlos Bernal y Pulido. Las salas virtuales utilizadas en países como Brasil, Chile, Colombia y México permiten que algunas de las sesiones de deliberación sean remotas a partir del uso de videoconferencias públicas. Otros países han optado por priorizar la privacidad en las audiencias de deliberación y hacer públicas las audiencias en las que participan las partes y sus testigos, como creo un poco la diferencia entre las audiencias de deliberación, que tienen que ver con el momento en el que las y los jueces toman las decisiones, y las audiencias que nos comentaba Anthony Perry de las pruebas, del desahogo de las pruebas, ¿no? Y ante estas posturas, ¿cuál sería la mejor manera de garantizar la participación de los distintos actores sociales en los distintos tipos de audiencias? Bueno, doctor Carlos Bernal, si nos podría ayudar con la pregunta también que le fue planteada. Muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Pues yo pues quisiera distinguir entre los dos tipos de audiencias a las que se hace alusión. El primer tipo de audiencias es las audiencias que tienen lugar entre los jueces para deliberar. Mi recomendación es que esas audiencias no sean públicas. Habiendo estado en una corte constitucional, mi consejo es que el mejor modelo no es el que existe, por ejemplo, en el Tribunal Federal Electoral de México o en la Corte Suprema de Brasil, que son sitios en los cuales se transmiten en directo, incluso por televisión, esas audiencias. Sino que esas audiencias deben ser privadas. Y las razones son las siguientes. Primero, porque un juez constitucional o un juez que forma parte de un cuerpo colegiado nunca tiene la verdad desde el comienzo. Es decir, una persona con la mayor buena fe puede estudiar el expediente que tiene a su cargo y llegar con una opinión a la deliberación con sus colegas. Y casi siempre hay un colega que tiene mejores argumentos o que tiene hechos que uno no ha visto. Entonces, el ambiente de intimidad, el ambiente en que no se transmite públicamente las audiencias, permite que los jueces puedan, en primer lugar, revisar sus opiniones. Dos, llegar a compromisos o a fórmulas intermedias que muchas veces pueden ofrecer una mejor ponderación de los intereses en juego, sin tener la presión de, oiga, este juez primero defendía mi postura y luego se cambió, es un juez corrupto, es un juez X o Y. Por esa razón, yo pienso que esas audiencias tienen que ser privadas. Tengo varios amigos en el Tribunal Federal Supremo de México, perdón, de Brasil, y sé que lo que hacen allí es que primero hacen la audiencia privada y luego salen a la televisión y hacen la obra de teatro
pública en la que cada quien defiende su postura, pero ya saben a qué van. Es decir, ya saben exactamente quién va a votar qué cosa y qué fue lo que acordaron en el almuerzo previamente o en la reunión que hacen previamente. Así que pues esto no debería pasar. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es en que en la mayor cantidad de procesos haya una posibilidad de deliberación abierta y sobre todo en los procesos constitucionales que los ciudadanos tengan la oportunidad de decir lo que piensan. Sobre todo en aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, porque, digamos, la objeción contramayoritaria para las cortes constitucionales es: ¿cómo es posible que haya un número de jueces, 9, 11, 13, 7, los jueces que sean capaces con sus opiniones de prevalecer frente a lo que dice el Parlamento? Eso solamente se justifica si esos jueces tienen, uno, los mejores argumentos, o dos, si tienen un respaldo popular en el sentido de que se demuestre que los congresistas están diciendo algo distinto a lo que quiere la gente. Y hoy día la tecnología nos permite saber qué es lo que quiere la gente. Es decir, hoy día, si yo les digo, mire, es que la mayoría de los pobladores de México están en contra del aborto o a favor del aborto, eso es algo que yo lo puedo medir hoy día con un poll que abra y en el que puedan participar un número, es decir, millones de personas. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay algunos casos en los cuales, pues, obviamente solamente los concernidos deben poder participar, los casos de familia, algunos casos penales, etcétera. Pero en los casos constitucionales, sobre todo en los casos en los cuales está en juego la interpretación de la Constitución, mi tesis es que en esos casos debe prevalecer la participación abierta de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Manar. Sin duda pone el dedo en la llaga en un tema que ha sido pues tema de discusión ampliamente debatido en México y que nos pone a pensar en cuál es el alcance de la legitimidad de las y los juzgadores en estos tipos de audiencias y sobre todo cuando se comparten por Twitter, cuando se comparten por otras redes sociales y canales nacionales, lo cual pues son tecnologías de la información que han surgido desde mucho tiempo atrás. Bueno, muchísimas gracias por su informadísima opinión.